¿Qué tal, amigos? Espero se la estén pasando muy bien. Estamos de regreso, el Cine del Diablo, una vez más con nuestro amigo Amisadaid de El Aullido del Cine. ¿Qué tal, Amisadaid? ¿Cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? Muy bien, un gusto estar de regreso con ustedes y preparado para esta conversación. Y del otro lado tenemos al Merovingio. ¿Qué dices, Merovingio? Hola, ¿Tú cómo estás? con el gusto de saludarles. ¿Cómo están, amigos? Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Sabemos que muchos de ustedes pues ya son oyentes frecuentes de este podcast. Y pues es un gusto saludarles a todos, esperando se encuentren bien. Un abrazo a la distancia. Hay que cuidarse mucho. Y bueno, amigos, pues hoy toca hablar de una de las series que han tenido mayor vista en la plataforma de Netflix. Estamos hablando de Gambito de Dama. Hoy va a estar dedicado a esta miniserie que al parecer pues a muchas personas les ha gustado y ha sido del agrado, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo les pareció? Es una gran serie, es una gran serie. Sí tiene muchos puntos que debemos de tocar porque está bien grabada, muy bien grabada. Esta podríamos decir que es cine. Sí, exacto, fue una gran sorpresa. Yo debo admitir que inicié escéptico, ¿no? Al momento de reproducir el primer capítulo, pero una vez que la terminas, en verdad te llevas una gran sorpresa, ¿no? Como mencionas tú que es prácticamente cine y bueno, hay mucho que hablar de ella. Sí, de hecho, extraña de que esta historia, que está basada en una novela de principios de los años 80, si mal no recuerdo el autor, se llama Walter Tevis, eh, y siendo una historia tan buena, porque realmente es ya de por sí una muy buena novela, es extraño que Hollywood no la haya tomado antes. Ujú. Se supone que Heath Ledger ya tenía listo el guión, ya tenía Sí, listo el cast y él iba a producir la película de Queen's Gambit. Pero bueno, todos sabemos que le llegó esta muerte intempestiva y ya no pudo continuar este proyecto. Estamos hablando de hace 8 o 9 años. Entonces, pues pintaba esta historia para llegar primero al cine, pero llega a través de una miniserie y creo que ese es el gran acierto, como bien ya lo comentaron ustedes, que siendo una muy buena novela, se adaptó muy bien a este formato. Que bueno, realmente yo me quedo con las ganas de verla en película, como una muy buena historia. Creo que sí merecía, ¿no? Que bueno, como es miniserie, pues le da oportunidad de adentrarse más a fondo y eso creo que es el gran acierto de esta serie. ¿Cómo les pareció? Bueno, pues yo chequé la historia del director y guionista Scott Frank y me pareció sorprendente ya que tiene colaboraciones con Steven Spielberg y James Mangold. Participó en Logan, de la que ya hablamos un poco en el podcast. Y pues yo creo que de ahí aprendió bastante y pues todo el simbolismo que se ve representado en la serie, yo creo que lo sacó de estos dos grandes maestros. Sí, por supuesto. ¿Cómo viste a Misadai? Este formato, ¿no te dieron ganas de verla más en película que en miniserie? y sí, claro, ¿no? Te queda un poco la espinita de que pudo haber sido una gran película, pero creo que de la mano de Scott Frank ha sido una grandiosa serie que poco hay que reprocharle. Y bueno, en realidad no me deja tanto con ese sabor de que hubiera pasado si hubiera sido película, porque en verdad la serie complace. Claro, sí, está muy bien construida. El gran acierto de esta historia es lo visual, el diseño de arte está muy bien logrado, el vestuario de época
está perfectamente en consonancia con el espíritu de la novela y con el espíritu de la época que está pintando, ¿no? Es decir, que vamos a ver, como en muchas otras historias, y lo hemos comentado aquí repetidamente, cómo el vestuario juega un papel preponderante no nada más en el diseño del arte, sino también el vestuario tiene mucho que ver con los simbolismos. Y vamos a estar viendo en los 7 capítulos que dura esta miniserie, que el vestuario pues va a jugar un papel muy importante dentro de este ámbito simbólico. Vamos a ver constantemente repetidos hasta la saciedad en el vestuario el blanco y el negro, y vamos a estar viendo también estos diseños de cuadros, ¿no? Como el tablero del ajedrez, y este simbolismo creo que está muy bien logrado, es de los mejores logrados en la miniserie, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, Y como bien lo comentaba Misaid fuera de la grabación, los ejes verticales, excelentemente manejados, cuentan también una historia, los encuadres, como lo mencionaste, la soledad de Beth es muy bien representada los 3 primeros capítulos, siempre tomándola ella sola y en cuadros pequeños. sí, dan esa sensación a través de estas imágenes de un ámbito de opresión o de un ámbito de inseguridad. Entonces, lo mejor de la serie, a mi parecer, fueron los primeros 2 capítulos y los últimos 2. Siento que en la parte media, y es parte también de cómo está manejada la historia, toda esta trama de los vicios, pues ahí cae un poco. Sí, Pero los primeros 2 capítulos son impresionantes. Desde el inicio, los 2 primeros capítulos, que es la niñez del personaje principal, este desarrollo creo que es lo mejor de la historia. Y obviamente los 2 últimos capítulos pues, son emoción pura, ¿no? Te va llevando en un aspecto de que jamás decae la historia, constantemente te están presentando momentos de acción que se van desarrollando entre la intriga, entre este espíritu de competencia y esta dualidad marcada entre el personaje principal, que es esta jugadora prodigio del ajedrez, y el ruso, ¿no? Entonces es esta historia de oposiciones. Yo así definiría esta historia. Es una historia de oposiciones. Constantemente vamos a ver este simbolismo, ¿no? Tal y como lo tiene el ajedrez. Entonces, quien disfrute de jugar ajedrez, pues va a disfrutar por principio de cuentas de la serie, porque viene muy bien enmarcado el simbolismo de la oposición y de la dualidad en toda la historia. sí, por supuesto. Sí, bueno, algo que hemos estado haciendo en El Aullido son publicaciones dedicadas a la serie, a cada capítulo. Pueden checarlas y precisamente abordamos todo este simbolismo, ¿no? Desde los ejes verticales, movimientos de cámara, lo que representa el juego. Y sí, ¿no? Claro, es una serie yo la veo también como una serie de conquista, ¿no? Esta Elizabeth tiene que ir conquistando quién es en verdad, tiene que ir dominando el juego. Y bueno, es parte de estos 7 capítulos, adentrarnos con ella a este mundo. Así es, y bueno, vamos a hablar de que Gambito de Dama, desde el nombre, es una representación fiel de la vida de esta ajedrecista, pero que es una serie de metáforas o de historias acerca de las oposiciones y del ajedrez mismo. Voy a citar un ejemplo muy rápido. El nombre, Gambito de Dama, bueno, el gambito es una jugada dentro del ajedrez que implica sacrificar a los peones para que la reina tenga mayor movilidad y pueda ir conquistando lugares hacia adelante. Entonces, al igual que esta jugada en el ajedrez, pues la serie también va marcando esta tendencia. Es decir, es el inicio de esta mujer como un peón, es decir, como una pieza más de este juego que es la vida, y que este personaje va a ir conquistando en cada uno de los capítulos
aspectos de su vida que la van a llevar hacia lo más alto. Es esta conquista a través de los espacios del ajedrez del peón hasta llegar a lo último del tablero y poderse coronar como reina. Y ese simbolismo lo vemos perfectamente bien logrado en la serie cuando el personaje principal llega totalmente vestida de blanco. Es la reina blanca. Inclusive Sí, hasta claro. el gorro que trae puesto, este gorro es muy similar a cómo termina la pieza de la reina, ¿no? Ujú. Entonces, el simbolismo del vestuario, que es toda de blanco, pues es ya la reina coronada. Además, la duración de 7 capítulos, pues recordemos que son 7 espacios que tiene que caminar el peón dentro del tablero hasta poderse coronar como reina. Entonces, es ese mismo simbolismo del personaje que a través de 7 capítulos, pues va a pasar de ser un peón a ser una reina, esta reina blanca. Este tipo de imagen la vamos a ver muy recurrente en el cine, no nada más en esta serie o en esta novela. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Alicia a través del espejo, la novela de Lewis Carroll. Vamos a ver este simbolismo del ajedrez y de este juego de oposiciones, ¿no? Entre la reina blanca y todo el tablero del ajedrez. También lo vamos a ver, por ejemplo, en Harry Potter. Hay una escena muy importante del ajedrez. Entonces van a haber varias historias, van a haber varias películas que nos van a mostrar esta oposición del juego de ajedrez. Y no Sí. son los únicos, hay muchísimos ejemplos de ello. Claro, ahorita de hecho que mencionaste que Beth empieza como un peón, no por nada los nombres de cada capítulo van significando el movimiento que va teniendo de peón a reina, porque empieza con la apertura, después siguen los intercambios, después los peones doblados, medio juego, ataque doble, aplazamientos y el final. Ya ella convertida en una reina. O sea, también en los nombres se aplica esta, si se quiere, alegoría o simbolismo. Por Sí, por supuesto. supuesto. ¿Y cómo viste a Misadai? Amisadai hizo un gran análisis capítulo por capítulo en la página del Aullido. Les pedimos a todos que visiten esta gran página y precisamente es algo de lo que platicabas, ¿no, Amisadai? En este análisis por cada uno de los capítulos, cómo va conquistando terreno el personaje principal a través de la historia. Sí, claro, ¿no? De hecho, sobre eso que comentabas de la duración de 7 episodios, si se me permite agregar, bueno, originalmente iba a ser una serie, había sido encargada bajo 6 capítulos. Y bueno, aquí está esta marca autoral, ¿no? Que decide ser 7, ya se ha explicado por qué. Porque son 7 capítulos, pudiendo haber sido 6 como quería Netflix, pudiendo haber sido menos, muchísimo más. Sí, en este análisis que hacemos en el Oído, vamos un poco a todos esos simbolismos de esta conquista que va haciendo, que de hecho algo que comentamos mucho entre nosotros, ¿no? Es que el último plano está enterrado en el primero. Y bueno, ¿qué es lo primero que tenemos en la serie, nuestro primer capítulo? Es justamente a Elizabeth eh, en un acto vertiginoso, ¿no? La cámara en mano, ella está apresurada, no sabe dónde está. Y bueno, para el final vemos una Elizabeth cambiada, ¿no? Con los pies sobre la tierra, que decidió bajarse del auto, ¿no? Dice, yo quiero ir caminando. Y llegando a Así donde tiene es. que llegar, ajá, llega a donde tiene que llegar, a un juego más sereno, más tranquila y ubicada, ¿no? Así es. Algo muy interesante dentro de esta serie es precisamente este constante juego de simetrías. Ujú. Alrededor de toda la serie, y lo comentaste, Amistad, hay toda una serie de simetrías de principio a fin que nos van mostrando este simbolismo, este juego de oposiciones. Inclusive lo vemos, ya lo comenté, en los colores del vestuario. Hay una oposición constante entre el blanco y el negro. Y lo vemos, por ejemplo, desde los zapatos que ella quiere, ¿no? Hay una escena donde ella llega
como ese peón, esta niña adoptada, y ve que todas sus compañeras traen los zapatos de moda, que son unos zapatos muy famosos en aquella década de los 50, blanco con negro, y ella quiere unos iguales, pero obviamente no los tiene. Y es un simbolismo muy importante, cómo va adquiriendo ella, se va mimetizando con la reina del juego de ajedrez. Y esta identificación permanente la vamos a ver a través de toda la serie. ¿Por qué? Porque en el juego del ajedrez, la pieza fundamental para poder ganar, pues es la reina. Inclusive en la serie se nos muestra, cuando pierdes la reina, pues ya mejor declinas, ¿no? Sí. Declinas seguir jugando, porque no tiene caso jugar cuando no hay reina entre tus piezas. Entonces, ese simbolismo creo que está muy bien presentado. Baste decir que la mujer, como, y ya lo hemos platicado, como un sujeto autoconsciente, pues la primera vez que aparece, aparte de la literatura, pues es en el cine de Hollywood. Entonces, en este juego de oposiciones, el personaje principal, como mujer, toma un papel totalmente autoconsciente y tiene un desarrollo muy importante. Podríamos decir con toda seguridad de que más de que sea una serie que reivindica a la mujer o a las mujeres, da un simbolismo del lugar que ha tenido la mujer en Occidente. Y quiero poner un ejemplo muy claro dentro de la historia. Recordemos que esta pieza dentro del juego del ajedrez, en el juego original, porque además el ajedrez es un juego muy antiguo, se cree que se originó en la India, otras fuentes dicen que fue en China, y fue transmitido al occidente medieval por medio de los persas y los árabes. Pero Exactamente. quiero comentar esto, que la pieza que nosotros en occidente conocemos como la reina o dama, no existía en el juego original. En el juego original, en la India, en Persia, en Arabia, era un visir, es decir, era el segundo del rey. Sí, Y adquiere en Occidente el nombre de reina. Es decir, siempre vamos a ver que en la tradición occidental, esta visión de la mujer muy presente dentro del desarrollo de la historia, grandes mujeres de la historia en Occidente, y esta parte le va a dar su marca al juego de ajedrez aquí en Occidente, porque fue precisamente en la Edad Media cuando lo introducen los árabes a España, a diferentes regiones. Este juego, en vez de nombrar a esa pieza como el segundo del rey, pues adquiere la imagen de la mujer, de la dama, de la reina. Y aquí es un simbolismo que irrumpe, ¿no? Y creo que este desarrollo de la mujer como un personaje autoconsciente lo retoma muy bien la serie. Es decir, la identificación permanente de la mujer con la reina. Creo que ese es un rasgo muy interesante dentro del desarrollo de la serie. No sé qué les pareció. sí, por supuesto, ¿no? Es algo que la tradición del cine ha mantenido desde sus inicios con Griffith, ¿no? Con esta película de 1920 de Way Down East, y que, Claro, y que para mí su máxima expresión es Titanic de James Cameron, que coloca precisamente esto, ¿no? A la mujer como sujeto histórico actuante, y es algo que Así es. algo que esta serie hace muy bien, el colocar a una mujer como sujeto principal, volvemos histórico. Por allí dentro de la serie siempre se le ve a Elizabeth leyendo historia del ajedrez, jugadas de ajedrez. Precisamente eso, ¿no? Lo que tú comentabas, la mujer se retoma de otra forma
en el cine y en la tradición, dentro de la tradición. Así es. Exactamente. Y bueno, creo que no cae en estos tópicos que normalmente se están aplicando ahorita en las series que, entre comillas, quieren nos representar el feminismo, pero lo representan de una manera tan quisquillosa, tan abrumante, que se te hace algo, eh, ¿cómo se podría decir? De la Sí, o sea, realidad. fuera de la realidad, claro. Y esta adaptación, todo lo contrario. Creo que lo maneja muy bien y no te hace tediosa esa parte de la historia. Así es. Quiero reiterar esa parte porque me parece el gran acierto de la serie, que logra encontrar en el desarrollo del personaje principal este rasgo importante de la historia de Occidente en los últimos 100 años, la apertura y la conquista que han logrado las mujeres a través de este tiempo. Han conquistado toda una serie de luchas históricas y lo vamos a ver a mediados del siglo XX con que, pues, todos lo sabemos, el logro del voto para la mujer. Y como ese, muchísimas otras conquistas. Entonces creo que uno de los aspectos de la serie es también manejar esa visión de la mujer como un sujeto histórico, como un sujeto que se desarrolla, que también reivindica y conquista terreno ante estas imágenes muy anquilosadas, representadas en el papel del hombre adusto, pues en el ruso, ¿no? O en su maestro, que tenía esa desconfianza. No lo toma la historia tan literal, pero pareciera que ella constantemente, los hombres que la rodean, no les pareciera que por el hecho de ser mujer puede ser una gran jugadora de ajedrez. Y de principio de cuentas, esta situación va cayendo cuenta de que estos hombres alrededor de la historia siempre la van a ver a ella muy por debajo, ¿no? O sea, ¿quién es esta niña que nos va a venir a ganar? No tiene esa capacidad. Y ese simbolismo está presente también en la miniserie. Y quiero recalcarlo, que sí es importante decirlo, porque la mujer como un sujeto consciente y histórico, pues, ¿quién es la cultura que lo va a detonar así? Pues es la cultura en Occidente. Eso sí hay que decirlo fuerte y claro, es la cultura occidental la Y de que hecho, tiene esa apertura. el cine, entre más específicamente, el cine fue el primer arte que le dio un papel histórico a la mujer. Por supuesto, ya lo Claro. comentó también Sí. a Misadai, que sí es Hollywood el primer lugar o espacio dentro del arte, donde inclusive en los años 20 ya había divas del cine, y esta apertura solo pudo haber sido lograda con esta visión y con esta conquista fuerte de las mujeres dentro del terreno del arte. Y esa simetría con el ajedrez pues se cumple muy al dedillo, porque resulta que en el juego de ajedrez pues la pieza más importante es la dama, es la reina, es el desdoblamiento del rey. Ajá. Y no como en el ajedrez, visto como este juego allá en Oriente, que esa pieza pues era llamada el consejero, el visir, ¿no? El vicepresidente, el segundo del rey. Es decir, eran una serie de personajes, porque además en estas cosmovisiones orientales, pues recordemos que la mujer siempre ha sido vista como una extensión, ¿no? Del hombre, no un sujeto consciente y histórico como es en Occidente. Eso sí hay que decirlo fuerte y claro. Y la serie así lo presenta de forma muy simbólica y constante. Sí, Claro. claro. Sí. Este, Por continúa, favor. Misael, por favor. Tú.
Sí, de hecho voy a regresarme un poco a algo que comentó el Merovingio un poco antes de la de que los peones son los primeros en deshacerse. Y bueno, yo así como lo veo, justo ahorita me acaba de llegar la idea que ella misma toma a los hombres para deshacerse de ellos, porque si se dan cuenta en toda la serie, se va deshaciendo de cada hombre que llega. Si se quiere, podemos verlos como los peones y ella siendo la reina para que al final ella gane contra el ruso. Sí, Fue algo que noté ahorita y me llegó. de hecho, irónicamente, ¿no? Prácticamente desde que nace se deshace del padre, ¿no? Luego del padrastro. Claro. Sí, sí, por supuesto. Y además vamos a estar viendo, perdón por la analogía, pero cómo van cayendo como piezas de ajedrez cada uno de los hombres que van llegando a su vida, ¿no? Como bien ya lo comentaron ustedes, cada hombre importante que entra en contacto con su vida va siendo desplazado de la historia. Ese simbolismo, esa simetría, me parece también una de las más profundas. Es importante comentar que no es la clásica historia de esta oposición, pareciera muy simplista, ¿no? No, lo que vamos a ver en esta historia no es esa representación de un dualismo hueco o de una simetría vaga o de un maniqueísmo, ¿no? Al contrario, vamos a ver toda una serie de elementos alrededor de la historia que van jugando con este simbolismo del ajedrez. Porque pareciera que al ser una historia de oposiciones, pues sería muy fácil entrar en este juego maniqueo, ¿no? Del sujeto bueno contra el villano malo. No, es más profundo, nos da una psicología de los personajes más profunda que no llegan a dejar este dejo como de una simple historia de oposiciones. No, va más allá, va más de fondo y no es este permanente dualismo, ¿no? Que se pudiese entrever en una serie, pues que habla de un juego de oposiciones como es el ajedrez. Sí, por supuesto, es algo que hace aún más magistral la serie, ¿no? Que en ningún momento te grita sus intenciones, no te impone, no te obliga a, a que digas, no, es que claro, la mujer es la que puede, que sí puede, pero es algo genial, ¿no? Que Lo hace no de te forma obliga. muy inteligente, porque además la historia sí lo permite. Hay que decir que esta historia fue escrita en el contexto de la Guerra Fría. Es una novela que se publicó, si mal no recuerdo, alrededor de 1983, a finales del siglo pasado, y fue previa a la caída de la URSS. Entonces, vamos a estar viendo que de alguna forma va a prever la historia este fin de la Rusia comunista como uno de los principales ejes políticos y hegemónicos en Occidente. Es decir, también tiene este simbolismo político. Tiene esta segunda historia, si ustedes quieren, en la oposición pues, de dos grandes potencias, Estados Unidos, representada en el personaje de Elizabeth, y Rusia, la Rusia comunista, representada en la figura de este genio del ajedrez, y que vamos a ver en la historia que en los primeros en los primeros juegos que tienen estos dos personajes, bueno, pues el personaje ruso le va a estar ganando de forma apabullante esta carrera de ajedrez pues a Elizabeth, así como la URSS comunista pues siempre estuvo un paso adelante de Norteamérica. Entonces, es también este simbolismo político que tiene la historia y que está muy bien desarrollada dentro de este contexto y que pareciera, para la época que fue escrita la historia,
pues que se iba a anticipar a la caída pues, de Rusia como un país, como una potencia dentro del mundo. Y creo que este simbolismo pues, también está muy bien representado en la miniserie. Sí, claro. De hecho, algo interesante, ¿no? Es que para ganarle a este ruso, que no son las primeras dos ocasiones, sino hasta la tercera, para que llegue a esto, para que gane, tiene que pasar por una transición, ¿no? Tiene que pasar por esta iniciación simbólica en la que para ganar tiene que deshacerse de todo lo malo que ha estado venido construyendo en su vida, ¿no? Tiene que enfrentarse a él para empezar sobria, ¿no? Que ya es para ella un reto, es una Ah, iniciación. así esta serie es, al igual que el ajedrez, una representación simbólica de precisamente esa iniciación. El ajedrez tiene este simbolismo enmarcado en sus mismas reglas, en su mismo desarrollo histórico, y quiero profundizar un poco en esto que bien comenta Misadai, del tema del simbolismo, de lo iniciático que está presente en el ajedrez. Se sabe que el juego de ajedrez pues, se originó en la India, fue transmitido al occidente medieval por medio de los persas y los árabes, ya lo comentamos, y esto lo atestigua la expresión de jaque mate, que deriva del persa Shah, que es el rey, y del árabe mat, ha muerto. Es decir, jaque mate pues, significa ha muerto el rey. Y bueno, pues hay que comentar que en la época del Renacimiento se cambiaron algunas reglas. Es en la época del Renacimiento aquí en Occidente que la reina y los dos alfiles reciben mayor movilidad, y desde entonces este juego adquirió un carácter más abstracto, más lógico, más matemático, se alejó de este modelo concreto. La estrategia sin perder, no obstante, pues, los rasgos esenciales de su simbolismo. El antiguo modelo estratégico pues, sigue siendo evidente en la posición inicial de las figuras. Y pues en este juego se reconocen dos ejércitos colocados según el orden de batalla usada en el Oriente Antiguo. La tropa ligera, representada por los peones, forma la primera línea, y el grueso del ejército lo constituye la tropa pesada, es decir, los carros de guerra, que son las torres, los caballeros, que son los caballos, y los elefantes de combate o alfiles, y el rey con su dama, y como lo comentamos, en Oriente pues era el consejero, que permanecen en el centro de las tropas. Este simbolismo de la forma del tablero corresponde al tipo clásico de mandala. Realmente el tablero de ajedrez es un mandala, es decir, es un diagrama que constituye el trazado fundamental de un templo, de una ciudad. Vamos a ver nosotros que en la arquitectura muchos de los templos, inclusive iglesias o trazados de ciudades van a estar en esta forma, van a estar trazadas en la forma de un cuadriculado. Ya hemos visto que este diagrama simboliza la existencia concebida como campo de acción de las fuerzas divinas. Es en este tablero donde las fuerzas divinas van a tratar de ir conquistando terreno en el espacio-tiempo. Y este significado universal de combate figurado por el juego de ajedrez pues, representa la batalla permanente entre los devas y los asuras, es decir, los ángeles dentro de la cosmovisión hindú, y los demonios, los dioses, los titanes, los ángeles contra los demonios, que están representados en las fichas, en las piezas de color negro, y de aquí, bueno, pues se desprenden todos los demás significados del juego. La descripción más antigua del juego de ajedrez, pues la vamos a ver dentro de la literatura árabe, y vamos a estarla viendo desde el siglo IX en adelante.
este simbolismo constante del ajedrez. Y en ese sentido, es un juego de oposiciones con este trasfondo religioso. Recordemos que la mayoría de los juegos de mesa, el grueso de los juegos de mesa, en la antigüedad eran parte de ritos sagrados, eran juegos sagrados. El ajedrez pues no es la excepción. En un momento dado, todos los juegos que conocemos actualmente, absolutamente todos, tenían una función sagrada en la antigüedad. Bueno, pues más o menos este es el simbolismo del mandala, del tablero de ajedrez, que representa esta oposición entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Tienen también el juego de ajedrez inserto en sí mismo un simbolismo astrológico, porque recordemos que estos movimientos de las piezas tienen que ver mucho con el movimiento de los planetas y de los 12 signos zodiacales. Cada pieza tiene un correspondiente con algún astro. Y bueno, pues lo vamos a ver lo vamos a denotar con los 8 planetas que reconocen los hindús: el Sol, la Luna, los 5 planetas vistos a simple vista y el astro oscuro. Es decir, cada representación, cada pieza del ajedrez va a tener un correspondiente con algún astro. El rey es el Sol, la reina es la Luna, y vamos a ver que los movimientos que tienen dentro del tablero de ajedrez tienen que ver mucho con el tipo de movimientos que tienen estos astros en el cielo. Entonces el significado del ajedrez no es nada más una representación de la tierra, de las guerras o de estas fuerzas espirituales de bien y mal, sino también tiene un significado dentro del macrocosmos, que es el movimiento de estos planetas. Luego entonces pues podemos afirmar que el ajedrez pues es un juego iniciático en sí mismo, es un simbolismo cíclico que está implicado prácticamente en toda la literatura hindú antigua. Lo vamos a ver en el Mahabharata, lo vamos a ver en el Ramayana, lo vamos a ver en el Bhagavad Gita. Vamos a ver este constante simbolismo de la guerra como un principio iniciático de la conquista espiritual del bien sobre del mal. Entonces, el simbolismo cíclico del tablero de ajedrez reside en el hecho de que expresa el despliegue del espacio según el cuaternario y el octanario de las direcciones principales. Sintetiza el juego de ajedrez los dos grandes ciclos complementarios del Sol y de la Luna, el dodenario del zodiaco y las 28 mansiones lunares. Por otra parte, el número 64, que es la suma de las casillas del tablero, es submúltiplo del número cíclico fundamental 25.920, que mide la precesión de los equinoccios. Es decir, el juego de ajedrez contiene en sí mismo una serie de simbolismos tremendamente fuertes. Es decir, no es un simple juego, tiene una connotación sagrada. Y pues prácticamente esta conformación es la que vamos a encontrar en todo el desarrollo de este juego. Es un campo de tensiones, ya lo habíamos comentado, es la representación de esta batalla entre la ciudad terrena y la mansión celeste. Entonces es un juego de oposiciones y tiene todo este simbolismo astrológico, este simbolismo iniciático, este simbolismo místico que ha sido muy importante pues a través de toda la historia.
Claro, qué buena información acabas de dar. En realidad yo no estaba percatado de esta información que nos has dado. Sería cuestión de estudiarlo un poco más. Pero sí es muy interesante cómo un juego tan antiguo puede abarcar tanto, ¿no? Por Y supuesto. claro, sí. Y yo creo que la serie abarca también demasiado. Por eso mismo es que van de la mano el ajedrez con la historia por completo en sí. El tipo de simbolismo que maneja el ajedrez es el tipo de simbolismo que maneja la historia. Igual la verticalidad de las piezas, si se quiere, es tomada en la verticalidad de las escaleras, que vemos que Beth está subiendo y bajando escaleras continuamente, como lo comentaba Misadaid en sus Sí, por análisis. supuesto. Igual podemos profundizar un poco más en los ejes verticales, ya que están contando eh, otra historia, si se quiere también, aparte de la historia principal. Sí, Sí, claro. por supuesto. De hecho, lo comentaba muy bien a Misadai en los análisis que hizo de cada uno de los episodios, que constantemente hay referencias a este eje vertical. Vamos a ver este simbolismo en las escaleras. Vamos a ver este simbolismo perfectamente establecido en la habitación que ella tiene arriba y tiene que estar subiendo y bajando las escaleras. Y bueno, pues es que el ajedrez en sí mismo también tiene todo este simbolismo. Eh, Inclusive las 4 estaciones están dentro de este mismo simbolismo del ajedrez. Eh, Hablan sobre la marcha del sol, hablan sobre la marcha de la luna alrededor del sol y pues tiene esta representación también de los 4 elementos. El juego también tiene que ver con el aire, el fuego, la tierra y el agua. El número 4, el número 12, el número 6, el número 32, el número 64, el 48, pues van a estar presentes en el juego, porque es un juego que habla sobre estos 4 campos y la transformación cíclica. Es decir, es el nacimiento y muerte y renacimiento del sol. Entonces vamos a ver también constantemente que el personaje principal va a estar constantemente en esta transformación cíclica de un elemento simple a uno más complejo, que es esta reina ya más depurada. Lo vemos en su vestuario, en sus maneras, hasta la forma de caminar cambia, porque ya no es la misma mujer, la mujer insegura, la mujer que tenía muchos vicios. Ya la vamos a ver al final de la historia totalmente transformada, en esta transformación iniciática y simbólica de la que hemos comentado constantemente aquí. Sí, sí, de hecho el momento de catarsis se ve en el episodio, es el sexto, que es cuando ya la vemos totalmente tirada en el suelo, ¿no? Hablamos constantemente de que toda representación simbólica debe tener un sustento físico, y es precisamente esta, ¿no? Verla literalmente y simbólicamente en los suelos, ¿no? Hay un Así plano que es. hace, ajá, hay un plano contraplano que hace ahí el director, que es entre ella y el televisor, y te avienta unos holandeses, que son fantásticos, ¿no? Te lo dicen, te lo cuentan todo lo que está pasando con ella en ese momento, ¿no? Que ella es el momento de o, o superas todo esto y vas para adelante o te quedas estancada aquí, ¿no? En el suelo. Así es esta transformación iniciática de peón a reina. Y este despliegue por toda esta serie, pues nos va a recordar esta alternancia constante entre el blanco y el negro, entre esta zona de sombra y esta zona de iluminación, que también la iluminación va a cumplir este papel fundamental en los 7 capítulos que dura la serie. Es también una historia de sombras y una historia de claroscuros, que también en sí mismo el juego del ajedrez tiene ese doble aspecto, ese ritmo de ese mandala,
que es esa coagulación espacial, esa coagulación espiritual que se va a ir expresando desde el principio hasta el fin. Este simbolismo cíclico pues lo vamos a ver en la rueda de la fortuna, en el tarot, lo vamos a ver en la rueda de las reencarnaciones, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el yin y el yang. Lo vamos a ver también en el juego del dominó. Y esta imagen del mundo como con un dualismo fundamental está presente prácticamente en todas las culturas. En toda la literatura antigua, este simbolismo de las oposiciones y de la dualidad está presente, y lo vamos a estar viendo repetido en el cine constantemente. El cine de Hollywood como esa reivindicación de estas grandes historias y de todo este ajuste de cuentas del que ya comentábamos con el Duque en otros programas, esta reivindicación del renacimiento, del cine de Hollywood como una reivindicación del renacimiento, pues está presente aquí, porque sí, el renacimiento fue una reivindicación también de un ajuste de cuentas de la cultura griega con todo el occidente, pues entonces vamos a estar heredando todo este bagaje, todo este lenguaje simbólico en el cine. Entonces lo vamos a ver repetido en esta serie de forma magistral. Un gran acierto. Sí, de hecho algo a resaltar, ¿no? Es precisamente que para contar esto otro, primero tiene que ser una serie de juegos, ¿no? Por ahí Johan Huizinga comenta de su animal que juega, ¿no? Del juego como un proceso de iniciación que aquí este director en Gambito de Dama toma perfectamente, llevando ese juego a algo más del famoso es solo un juego, ¿no? Claro, porque esta historia tiene un alcance ontológico, es decir, es este desarrollo iniciático del personaje principal de la nada, o sea, del piso, del fango, hundida en el olvido, hasta la transformación en esta reina del ajedrez. Y ese simbolismo iniciático pues está presente en el juego en todas sus etapas. Entonces, es muy interesante este juego de oposiciones. Además, decir que el ajedrez es un juego tremendamente lógico, tremendamente matemático, con una serie de combinaciones muy altas. Es un juego no complejo, o sea, cualquiera lo puede jugar realmente. Tampoco hay que hacer un intelectualismo, o tampoco hay que decir que el ajedrez es algo hecho solo para gente inteligente. Creo que es parte del estigma, ¿no?, que ha tenido este juego, que se ha intelectualizado, y que bueno, nos da mucho gusto saber que a partir del estreno de esta serie y dentro del contexto de la pandemia, pues mucha gente aprovechó para aprender a jugar ajedrez y para jugarlo en su casa. Yo creo que es también un gran acierto de la serie, que le brinda a los niños la oportunidad de conocer un juego que pareciera a veces que está en el olvido, ¿no? Entonces, sí. Eso también hay que decirlo. Es un juego interesante, es un juego muy lógico, que requiere muchísima concentración y pues que nos da gusto, ¿no?, que a través de esta serie se esté popularizando una vez más. Y bueno, pues vamos a ver que este simbolismo de los puntos cardinales dentro del espacio, pues también van a cumplir una diégesis importante en el desarrollo de la época y de los lugares que se nos van a presentar en la serie. Inclusive hasta aparece México, ¿no? Aparece sí. México como una de las sedes de uno de los torneos más importantes. Sí, entonces, durante el 68. Así es, en una fecha que es importantísima para nuestro país. Entonces, la serie muy bien, jugando muy bien con los simbolismos, y es un gran acierto pues de la novela, ¿no?, originalmente, que tiene este sentido profundamente dualista,
sin caer en ese maniqueísmo sucio, en ese maniqueísmo simplista, en el que sí caen otras historias. No voy a decir cuáles para no entrar en conflicto, pero hay muchas películas en Hollywood que entran a esta explicación de la dualidad, pero desde un punto muy simplista, muy maniqueo, ¿no? Aquí la historia, inclusive, como ese simbolismo de la Guerra Fría, me parece también muy adecuado, porque en efecto, los mejores y más grandes jugadores de ajedrez hasta el día de hoy, siguen siendo los rusos. No hay quien les gane. Los rusos siempre han sido unos férreos jugadores del ajedrez. ¿Por qué? Porque lo han tomado casi como un deporte nacional. O sea, realmente el ajedrez en Rusia pues, es un juego con un grado de desarrollo y que pues, lo puedes jugar en cualquier lado y en cualquier lugar. Creo que ese simbolismo pues también está muy bien puesto en la serie, ¿no? De presentar a los rusos como un país con esa hegemonía política, pero también con esa hegemonía dentro del juego del ajedrez. Sí, de hecho hablabas hace rato, ¿no? Sobre esto que presenta la serie, que es algo sagrado, sobre esta representación de este enfrentamiento con el mal, ¿no? Que llega un momento en la serie en que el mal se hace manifiesto, ¿no? En este personaje de Cleo, que bueno, para empezar se llama Cleo y lleva un peinado así como de personaje egipcio del cine clásico, y bueno, es el mal absoluto, ¿no? Que le dice a esta Elizabeth, ¿no? Baja, que es un trago, no pasa nada, vamos con estos hombres de acá al lado de la mesa, ¿qué puede pasar? Tú no te preocupes, es esa cosa, ¿no? La representación del mal en una persona, en un personaje. Y si nos damos cuenta, el mal cumple la función de eso, ¿no? De la De desviarla. distracción, de desviar, de distraer del objetivo principal, que es el desarrollo ulterior de esta conciencia. Por supuesto que ese simbolismo está perfectamente muy bien explicado, no nada más en esta serie, sino en muchos aspectos de la literatura, de las grandes, de la mitología también. Hay muchísimas figuras. Podríamos hablar horas de este tema, tiene muchísimo de fondo. Claro, de hecho, bueno, cuando platica con Cleo, yo creo que ahí es ya cuando sabemos que el director es un autor, él ya entra en la autoconciencia, que Cleo le dice a esta Beth, que ella jamás puede ser, jamás podría ser una modelo, y sabiendo, bueno, no es obligatorio que lo sepan, pero Anna Taylor-Joy es, en realidad, ella es modelo, su profesión es modelo. Yo creo que ahí ya fue también parte del cast que supo seleccionarlo para hacer esta simetría. Sí, claro, toma elementos de la realidad, ¿no? Para representarlos dentro de la narrativa de la serie, como es en este caso, ¿no? Y bueno, también después le agrega que parte eso que no va a poder ser modelo, porque es muy inteligente, ¿no? Claro. Y es una declaración, ¿no? Sobre lo que hacen todas estas casas de modelos, que bueno, incluso Brian De Palma, por ahí cuando firmaba Doble de Cuerpo, salió a decir eso, que la verdadera represión, el verdadero enemigo de todas estas mujeres era justamente todas estas casas de modelos, ¿no? Que las hacen lucir, las quieren representar, pues como algo que no son, ¿no? Sí, las quieren objetualizar. Ese simbolismo está muy presente en la serie, como bien comenta el Duque y Amisadai. Esta imagen de la mujer vista en el personaje de la modelo como un personaje superficial, como un personaje que trata de desvirtuar el camino iniciático del personaje principal. Está más que implícito este simbolismo también dentro de lo que el juego de ajedrez representa, este combate, porque el ajedrez es un juego de combate, es una guerra representada en un tablero. Decíamos esencialmente entre los devas y los asuras, entre los ángeles y los demonios que se disputan el tablero del mundo. El tablero representa no nada más el cielo, también representa el mundo, la tierra. Y aquí es el simbolismo del blanco y del negro, contenido ya en la alternancia de las casillas
del tablero. Y aquí este simbolismo adquiere todo su valor. Es el ejército blanco, el de la luz, y el negro es el de las tinieblas. En este orden relativo, la batalla figurada en el tablero representa la de dos ejércitos terrenales, cada uno de los cuales combate en nombre de un principio, bien ya sea la del espíritu y de las tinieblas en el hombre, y en el caso de la serie, pues de la mujer. Son estas las dos formas de guerra santa, de guerra sagrada, y es una expresión constante, inclusive por ejemplo en Mahoma, ¿no? La guerra santa, en donde inclusive los árabes a la fecha nos siguen viendo a los occidentales como el demonio, ¿no? Y ellos son los buenos, y nosotros al revés, nosotros somos los buenos y ellos son el retraso, el misticismo, los aceitunados, los moros, ¿no? Los invasores, y bueno, este parentesco del simbolismo implicado en el juego de ajedrez pues está presente, ya lo vemos en el Bhagavad Gita, y en la representación de las castas dentro de la cosmogonía hindú. Y así se va transponiendo el significado de las diferentes piezas en el juego del orden espiritual. El rey pues, es también el corazón o el espíritu, y las demás figuras, pues las facultades del alma, las virtudes, y estos movimientos pues corresponden a diferentes maneras de realizar las posibilidades cósmicas representadas por el tablero. Hay movimientos axiales en las torres porque delimitan el espacio, o carros de combate también, el movimiento diagonal de los alfiles o elefantes, y el movimiento complejo de los caballos. Es la marcha axial que va cortando a través de los diversos colores la lógica del juego mismo. En la marcha diagonal, pues corresponde una continuidad existencial y por tanto femenina. La marcha diagonal de la reina es esta continuidad existencial de lo femenino, y el salto de los caballos pues corresponde con la intuición. Entonces este es un tema muy, muy bien desarrollado en la serie, y vamos a ver también el simbolismo matemático en el juego de ajedrez y también en la serie. Vamos a ver que en el juego de ajedrez está presente el plano cartesiano, ¿no? En este nombre de cada una de las filas, y que tiene el juego de ajedrez, y vamos a ver también presente el simbolismo de la cruz, que es el plano vertical, ¿no? El cine, bueno, tiene este simbolismo hasta el cansancio, ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir mostrando, porque además nos encanta decirlo, ¿no? Aquí en El Aullido y en El Cine del Diablo. Claro. Esta lucha de tensiones que está presente en la serie, pues está presente también en el ajedrez. Son fases de varias posibilidades que el jugador nato, el jugador tiende a pensar dentro de su lógica, y que cada movimiento que hace pues va a traer consigo una serie de consecuencias ineluctables. Ahí sí no va a haber de otra, ¿no? Ya una vez que tocas la pieza, es pieza jugada, sí. Ya no hay marcha atrás. Una vez que has tocado De hecho, a la lo pieza, dicen, ¿no? Claro, lo dice dentro de la serie. Una vez que el otro personaje femenino, ¿no? Que es al que primero le gana, pues es la que le dice que una vez que toca la pieza, pues no hay vuelta atrás. Tienes que jugarla. Entonces ese simbolismo está muy bien presente en la serie como un juego que te limita la libre elección cada vez más, porque cuanto más avanzas, se van reduciendo las posibilidades. Entonces, no va a aparecer el final del juego y el final de la serie no como el fruto del azar, sino como el resultado de leyes rigurosas, de leyes lógicas y bien pensadas. Y a fin de cuentas de eso se trata la vida, ¿no? De pensar cada paso que se da. Si no, pues que desmadre. Te van a sacar del juego cada, pues no sé, ¿no? Cada que empieces.
como pasa con mucha gente que no sabe jugar ajedrez, ¿no? Entonces, ese es el simbolismo de la serie y va a revelar aquí no solo la relación entre voluntad y destino, sino también entre libertad y conocimiento. A menos que haya una inadvertencia del adversario, el jugador siempre va a tender a salvaguardar su libertad de acción solo en la medida en que sus decisiones coincidan con la naturaleza del juego, es decir, con las posibilidades mismas del juego. La libertad de acción en el juego y en el personaje principal pues va a ser solidaria de la previsión, es decir, tienes que anticiparte a tu contrincante. Si no te anticipas, bueno, pues estás perdido, ¿no? Y de eso se trata la serie, de saber cómo te vas a anticipar a los movimientos de tu contrincante y a la previsión de las posibilidades. Inversamente, bueno, pues el impulso ciego, es decir, lo espontáneo, lo negligente, lo que bien me parece que en este momento es lo que voy a hacer, pues se va a revelar tanto en el juego como en la serie como una no libertad. Es decir, lo impulsivo va a parecer como lo no conveniente, lo negligente, y lo lógico o lo positivo o lo bueno, pues va a ser siempre pensar antes de hacer. Y ese simbolismo está muy, muy bien presente en el juego, que tiene para mí, porque dicen los realizadores, a ver, voy a entrar aquí un poquito en debate, dicen los realizadores que el contenido de la novela no es político, o no es No, ¿cómo no? maniqueísmo político. Claro que lo es, por No, pues sí. supuesto. El juego tiene connotaciones políticas, la serie tiene connotaciones políticas. Es presentarnos a la dama, a la reina que es Estados Unidos, como la dadora de luz en el mundo, como la única capaz de vencer al mal y al comunismo representado en Rusia. Es el triunfo del capitalismo occidental contra el comunismo y estos partidos políticos opresores en Oriente, ¿no? Como en China, como en la Rusia. Entonces, claro que tiene contenido político la serie. El ajedrez es el arte regio. Era un juego jugado por reyes y para reyes que trataba de eso, de gobernar las fuerzas del mundo, tanto las espirituales como las materiales, lo exterior como lo interior, en conformidad con sus propias leyes. Este arte, que es el arte regio, el arte de gobernar, pues supone sabiduría, es el conocimiento de las posibilidades y que el rey tiene que tener siempre la cabeza fría antes de tomar una decisión. Ahora bien, todas estas posibilidades están contenidas de manera sintética en el espíritu universal y divino encerrado en el juego del ajedrez. Y en ese sentido, la serie nos lo da de forma bastante bien lograda. Está muy bien materializada estas ideas del espacio geométrico y del tablero y de su significancia dentro de la serie. Es una unidad constante entre el juego y la historia, ¿eh? Hay un paralelismo tremendo de la historia con el juego. Eso me parece el mejor acierto, la verdad me encantó. Bueno, esta enseñanza del juego del ajedrez y de la serie va más allá del pasatiempo, de la medida de la capacidad intelectual, del soporte especulativo, sino es la vía que conduce la acción a la simple contemplación. Porque el juego de ajedrez tiene ese doble sentido, tanto la teoría como la práctica. No es nada más pensar las jugadas, es también hacerlas. Entonces, ese simbolismo está muy bien presente en la serie y en el juego. Esta representación del mandala, de los símbolos diversos, de los símbolos complementarios del cosmos. Este principio formal pues, está presente en toda la serie y en muchas otras historias. Ya lo comentamos, no nada más en esta historia. Recuerdo una muy buena novela, y aquí ya vamos a entrar a la recomendación de los libros. Parte de la novela, para mi gusto, está basada mucho en el personaje del ajedrecista, de este gran autor alemán del siglo XX, que por cierto se quitó la vida
terminó de escribir la novela del ajedrez y se quitó la vida. Estoy hablando de Stefan Zweig, un gran escritor alemán. Stefan Zweig hace una novela del ajedrecista, del gran conflicto emocional de un ajedrecista y su obsesión con el ajedrez. Y este personaje está perfectamente basado en la novela de Stefan Zweig. Léanla, búsquenla, está editada, bueno, en diferentes casas, en español, en cualquier librería lo pueden conseguir. Obviamente también remítanse a la obra original y si quieren adentrar dentro del simbolismo del ajedrez, les voy a recomendar un librazo que tiene por ahí, creo que es Olañeta, la editorial Olañeta, que es quien lo tiene. Es el libro que se llama Símbolos, de un gran historiador y estudioso de la filosofía, no nada más oriental, sino también del occidental, además un estudioso profundo de la cultura árabe, me refiero a Titus Burkhardt. Lean Símbolos, es un libro muy pequeño, ahí les van a explicar el simbolismo del ajedrez. Es muy buen libro. Y pues vean la serie, ¿no? ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Les gustó? ¿Qué calificación le ponen? Yo sé que al Duque no le gusta poner calificaciones, pero... No, casi no, la verdad. No le gusta A mí sí, a mí sí. A mi Sadai sí Sí, le es gusta. parte de la polémica de terminar de ver algo, ¿no? Y hacer estos juicios de valor que son divertidos Sí. y hasta El Duque no le gustan los juicios de valor y no le gustan las comparaciones. A mi Sadai sí le gusta por ahí las calificaciones. Yo les puedo decir que, bueno, vean la serie, está muy interesante. Aprendan a jugar ajedrez, ¿no? Les va a hacer bien, se van a aprender a relajar y pues básicamente es lo que tengo que decir acerca de esta gran serie. ¿Cómo ven? Sí, bueno. Dime, Ah, comenta, dime. bueno, que ya que estábamos con esto de Merovingo y los libros, igual me gustaría recomendar por ahí, si les gusta un poco más la literatura más áspera, más corriosa, por así decirlo. William Faulkner tiene por ahí un pequeño libro de 6 cuentos que se llama Gambito de Caballo, que, bueno, es magnífico, a mí me encanta Faulkner y totalmente recomendable. Claro que Perfecto, sí. perfecto. Pues ahí están las recomendaciones literarias de este podcast, porque ver el cine pues también se trata de leer, ¿no? Y viceversa. Entonces, pues básicamente ahí la dejamos, ¿cómo ven? Perfecto, sí. ¿O quieren agregar algo más? ¿Que nos faltó decir algo? Pues nos faltó decir mucho. Sí, claro, sí. Esta serie nos da para hacer un podcast, bueno, de maratón Por como capítulo, claro. ¿no? Por ahí el Duque comentaba, ¿no? Que podríamos cerrar con nuestra escena favorita, nuestro momento preferido. ¿Qué les parece? Ah, sí. Perfecto, A ver, ¿cuál sí. fue? Vale. ¿Cuál les gustó más? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere ¿Tú? empezar? Adelante, ¿Yo? Duque. Perfecto. Mi escena favorita es la muerte de la madre, ya que se hacen muchos planos contra planos cuando esta Beth está jugando con el ruso y obviamente su madre se pierde. Ella se ve por una última vez en el espejo, ya destrozada, se recuesta y pues muere. Y Beth llega y pues obviamente se trata todo lo que pasa en la... Y la primera vez que la vemos en su casa, ella está a punto de subir una escalera y tambalea. Y ahí ella misma rechaza el eje vertical, que igual era subir a su habitación, y se queda estancada en la habitación donde se encuentra el piano de su madre. Por eso después la vemos poniéndose su bata. Este momento me gustó mucho porque representa muy bien el estancamiento del perder una madre. Bueno, la segunda madre. Lo refleja muy bien y me gustó mucho porque el eje vertical lo tomaba casi, bueno, más bien sin darse cuenta, siempre lo estaba rompiendo, y en esta vez ella misma se hizo autoconsciente y decidió rechazarlo. Esta es mi parte, bueno, una de mis partes favoritas que creo que vale la pena comentar. Sí, bueno, mi momento preferido
es cuando esta Elizabeth le gana al otro personaje, al chavo al gorito de ¿Al del sombrero. bigotito? Ajá, el Sí, ¿cómo se gordito de llama ese tipo? sombrero. Ajá, el que lleva siempre su cuchillo. Y, Ándale. ajá, en el momento final de su enfrentamiento en el juego, comentaba que se ve por Ok. ahí una elipsis en que pasa de ellos enfrentados frente a frente a ellos lado a lado en el bar, ya como amigos, ¿no? Y bueno, parte de esa escena que me encantó fue la pantalla dividida que hace, que a mí me encanta Brian De Palma. Y bueno, las pantallas Ah, divididas son como, claro. son su especialidad de Palma. Me encantó simplemente cómo fue aplicado aquí esa división de pantalla, ¿no? Fue un ritmo muy rápido, pero suave, yo lo comenté así. Fue mi momento preferido. Ver esa pantalla dividida me ganó. Mi escena favorita, más bien mis escenas favoritas son las de juego, están muy bien logradas. Obviamente hay muy buenos asesores de la serie en cuestión del juego, porque las jugadas que están planteadas, cada una de ellas pues está muy bien estudiada y está hecha pues, por profesionales del ajedrez. Entonces, cada que veía yo una escena de algún combate, me emocionaba mucho. Entonces, todas las escenas de las oposiciones cada uno de las competencias que tiene me parecieron muy emocionantes y son mis favoritas. Mi escena favorita de toda la serie es la final, donde ella aparece vestida de blanco. Ese es un gran simbolismo, se le nota inclusive un semblante diferente, una En la forma de cara, ¿verdad? caminar diferente, una seguridad tremenda. La sonrisa también. La sonrisa es mi escena favorita, ya ella realizada, totalmente vestida de blanco como una reina, porque ha conquistado la cumbre. La cumbre pues era ganarle al ruso, ¿no? Que es la representación del mal, la representación del comunismo y el triunfo del capitalismo, ¿no? Del triunfo de esta mujer, el triunfo de Occidente en contra pues del mal, ¿no? Que está muy bien representado en el ruso, en el comunista, en este rostro serio, ¿no? Lúgubre, inclusive siempre cuando está jugando en Rusia, pues todos están vestidos como de negro, pues como son los comunistas, ¿no? Así, así Sí. muy lúgubres o vestidos muy a la usanza pues de la Rusia, perdón, stalinista, ¿no? Esta Rusia tremendamente dañina. Bueno, esta es otra historia. Me Sin nada gustó mucho. empáticos. Me gustó es ella como representación del capitalismo, este mensaje político pues está muy bien dirigido en la serie, en la historia. Yo creo que ya teorizando más allá, en una onda pues un tanto como hasta no sé, muy imaginativa. Quiero pensar que esta historia no fue planteada antes, no llegó al cine antes precisamente por un tema político, porque tiene un mensaje tremendamente político. Es el triunfo del Sí. capitalismo, es el triunfo de Estados Unidos como nación, como luz, como torre del mundo, como vigía, como reina, como la dama del mundo. Entonces, recordemos que el tablero del ajedrez pues, es la representación del mundo. Y la Guerra Fría fue eso, fue un juego de ajedrez, fue un juego de mucha lógica. La Guerra Fría fue una guerra muy lógica, fue una guerra de mucho cerebro, de más cerebro que de armas, donde entraron en juego pues muchísimos juegos de espionaje, muchas conquistas de espionaje, muchas conquistas tecnológicas, y que bueno, pues gracias a esa Guerra Fría es que hoy tenemos, por ejemplo, el Internet, que tenemos muchos avances tecnológicos, tenemos el teléfono celular, tenemos la fibra óptica, entonces pues qué hermosa es la guerra, ¿no? Que nos permite seguirnos desarrollando como seres humanos. Y qué bella es la guerra, pues representada en el juego más bello y hermoso de todos, que es el ajedrez. Entonces, pues es un mensaje claro, es un mensaje político y bueno, pues al enemigo se le aplasta y yo creo que Sí. ese es el principal mensaje de la serie. De hecho, sobre esta escena que comentas, al final que ya llega centrada, ¿no? A jugar con este viejo, con la vejez, que si se quiere, ese hombre mayor es fácilmente el hombre de la multitud de Poe, ¿no? Este,
un hombre que tiene otra historia, ¿no? Es como está lista ella para darle paso a esa otra historia desconocida, ¿no? Como Claro, cuenta un claro. poco Poe en este cuento. Pues amigos, los invitamos para que den like en la página del Aullido, en la página del Cine del Diablo. Me gustó mucho este podcast, espero que ustedes también lo disfruten. Les mando un saludo y un abrazo a la distancia a mis amigos El Duque y Anisadai de El Aullido. Despídanse, muchachos. Un gusto Hasta estar con luego. usted.